República Bolivariana de Venezuela, Universidad de Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, Maestría en Gerencia Educativa. Trabajo presentado en la Cátedra de Teoría y Diseño del Currículo segundo semestre. Currículum, Teoría, Curriculares. Autores: Patricia Arteta Parra, Audes Navarro. Presentado a la doctora María José Ríos Ballesteros. Maracaibo, agosto del 2013. El objetivo principal de esta exposición es conocer el concepto de currículo, que son muy diversos, analizar las diferentes teorías curriculares, conocer cuáles son estas, identificar las bases y fundamentos del currículo y de igual forma analizar el valor social que éste tiene. Inicialmente, para contextualizar acerca del currículo y establecer un concepto sobre él, debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Inicialmente, un elemento clave y fundamental en el diseño y aplicación de cualquier sistema educativo es la materialización y aplicación de ideas y concepciones. El currículo se fundamenta en principios filosóficos, psicológicos y sociales. De ahí que en toda concepción curricular subyace una concepción de la educación del aprendizaje, del hombre y de la sociedad. El currículo, hablando etimológicamente, proviene del verbo latino curro, que significa correr, es decir, realizar una carrera o recorrer una distancia a lo largo del tiempo. Aquí vemos claramente que en su concepto subyace una intencionalidad y una dirección, es decir, ir hacia la meta. Su conceptualización no es precisa, hay muchos significados que se han dado de acuerdo al contexto de uso en el cual se está aplicando este. Una tendencia general acerca del concepto de currículo es que es el estudio, planificación, desarrollo y evaluación del proceso institucional sistemático de la enseñanza y el aprendizaje. Teniendo en cuenta que hay diversas concepciones acerca del término currículo, vamos a mencionar algunas de ciertos estudiosos en la materia. Por ejemplo, Taylor y Alexander afirman que el currículum estaría constituido por todas las oportunidades de aprendizaje que proporciona la escuela. Gagné, por una serie de unidades de contenidos susceptibles de ser adquiridas bajo un conjunto singular de condiciones de aprendizaje. Para Wheeler, por currículum, entendemos las experiencias planificadas que se ofrecen al estudiante bajo la tutela de la escuela. Y López, por su parte, afirma que el currículum es un conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que orientan la práctica docente. Como pudimos ver anteriormente, se dan muchas concepciones acerca del currículo, pero ¿será posible hablar de una única teoría curricular? Miremos lo que plantea Beauchamp. Dice acerca de la teoría curricular, porque hay que entrar a definirla antes de hablar de ella. Es el marco de elementos relacionados que da sentido a la acción de la escuela, al puntualizar las relaciones entre sus elementos, al dirigir su desarrollo, uso y evaluación. Y de igual forma establece unos elementos básicos, que son los contenidos, los logros a alcanzar, las situaciones de aprendizaje, entre los que se encuentra la identificación de elementos, la especificación de su estructura, la configuración de relaciones y la finalidad pretendida. Y además se le afirma que en una teoría curricular deben responder a diferentes aspectos, a varios interrogantes, como por ejemplo, ¿a quién enseñamos? ¿Qué es lo que debemos enseñar? ¿Cómo debemos enseñar? ¿Cuándo debemos enseñar? ¿Qué es lo que debemos evaluar? ¿Cómo debemos evaluar? ¿Y cuándo debemos evaluar? Interrelación también complementaria e integradora entre los distintos componentes del currículo. Clasificación de las diferentes teorías curriculares, la diversidad de criterios que se utilizan para definir el término currículo también influye en la variedad de teorías curriculares que encontramos.
La mayoría de ellas están centradas en el sujeto, material y sociedad, en la disciplina, en el grado de teorización alcanzado y en el proceso. Según McNeill, las agrupa desde los enfoques humanístico, reconstruccionista, tecnológico y académico. Hammeyer, por su estudio, las agrupa en otras categorías diferentes. Entre ellas tenemos modelos conceptuales del currículum, que es un sistema de referencia para la planificación, la teoría de la legitimación, que es el derecho al desarrollo autónomo y a la expresión de las ideas, las teorías estructurales del currículo, que se va a enseñar y que se va a aprender desde los principios educativos y en situaciones vitales de él. La teoría del currículo como proceso es otra importante clasificación que hace Hammeyer, que identifica cómo crear y aplicar oportunidades de aprendizaje. La teoría de aplicación del currículo, que define los análisis de los motivos y consecuencias del mismo. Por su parte, Kenny, en su obra Más allá de la teoría de reproducción, él afirma que las teorías curriculares se clasifican en teoría técnica, teoría práctica y teoría crítica. La primera, la técnica, se basa en la planificación por objetivos, métodos para la formación de docentes basados en la adquisición de competencias, gestión y organización jerarquizada y burocrática, separación de funciones entre expertos y docentes, eficiencia y eficacia es lo que lleva esta característica en el currículo. La evaluación, esta tiene un sentido orientador en la construcción del currículo centrada en el niño, por lo que está basada en las teorías conductistas. Kenny considera la teoría práctica como liberal, racionalista y humanista. Liberal porque afirma que el individuo está inmerso en un mundo social, sin embargo la considera de amorfa. Es humanista en el sentido en que busca la ilustración de los individuos mediante la educación y la cultura. Racionalista, puesto que tiende a racionalizar las ideas de un modo como lo hace la reflexión y la deliberación. Además afirma que dentro de esta teoría la perspectiva experiencial en el currículo procede de investigación, la cual es una vía para el conocimiento práctico. De igual forma, respeta y fomenta la autonomía profesional. Interpreta el currículo también como un proceso abierto. Y por último, la teoría crítica pretende la emancipación y transformación social basándose en el discurso dialéctico que trata de demostrar. Así, este le da una relevancia al carácter social e histórico de la educación. Considera además la enseñanza influye como una práctica liberadora. Además, afirma esta teoría que solo desde la praxis se modifica la realidad, fomenta la investigación, la acción crítica, y considera que la escuela es un espacio fundamental para desarrollar la democracia. Y los docentes son considerados como intelectuales en busca de su transformación y su perfeccionamiento teórico y práctico. Dentro de las teorías del currículo también encontramos las bases y fundamentos del currículo. Aquí también tenemos algunos autores que se refieren a las teorías fundamentales del currículo, dentro de los cuales tenemos a Johnson, quien él indica lo histórico, lo filosófico, lo psicológico, lo social y lo profesional. Sperber las define en las corrientes filosóficas actuales, como son la cultura, la sociedad y los grupos socializadores. Tabas define estas funciones del currículo como las funciones de la escuela, el análisis de la sociedad, de la cultura, las características del aprendizaje y la naturaleza del conocimiento. Además, también incluye lo filosófico y lo social.
Santos Martínez define estos planteamientos como los pedagógicos, los ideológicos, los políticos, los económicos y los sociales. Y define el diseño curricular, que es el marco antropológico, dado que cualquier enfoque educativo corresponde a una concepción cultural. Fernández las define en las necesidades sociales, las disponibilidades económicas, los acontecimientos de los grupos determinados, las posibilidades de los docentes. Cuando habla de bases y fundamentos del currículo, también se habla de fuentes del currículo y las define en 4 fases, como son lo psicológico, lo sociológico, lo pedagógico y lo epistemológico. Dentro de las fases de la sociología tenemos la fuente psicológica, se refiere a las demandas sociales y culturales. Lo social determina y delimita el currículo. Kelly la define: la educación es una realidad y una necesidad social. Proporciona al hombre y a la educación contenidos culturales y referencias valorativas. Colón la define: la educación está integrada en lo social y lo educativo, abarca un campo de lo social. El currículo recoge la finalidad y funciones de que los estudiantes lleguen a ser miembros activos de la sociedad a la cual pertenecen. En la fuente psicológica se relaciona el concepto de desarrollo y de aprendizaje de los estudiantes. La función de la psicología es la de facilitar la eficacia de la educación y ofrecer que ésta permita resolución a los posibles problemas o dificultades que se presenten en los estudiantes. García Oz señala 4 campos, como es la psicología del educador, que tiene que ver con el comportamiento, aprendizaje, lo evolutivo, lo psicomotriz, cómo es el comportamiento de él en diversas actividades. En cuanto a la psicología del educador, tiene que ver quién cumple el papel del educador, si es el docente, si es la familia, si son las instituciones educativas, si es el Estado como docente o el docente interno en el aula de clases. Y en cuanto a la psicología educativa, tiene que ver cuál es la dinámica de clase, la interrelación de los profesores y alumnos, la disposición que tiene el estudiante hacia el aprendizaje, la disposición que tiene en todo el compromiso con la institución educativa y sus alrededores. En cuanto a la fuente pedagógica, se fundamenta en los aportes teóricos como en la experiencia educativa de la práctica docente. La experiencia constituye el conocimiento curricular en el aula. La docencia de los profesores proporcionan elementos indispensables en la elaboración del currículo, en sus fases de diseño, en su desarrollo. La práctica pedagógica constituye una de las fuentes fundamentales para el proceso del currículo. La fuente epistemológica es la metodología, la estructura interna y el estado actual del conocimiento de las distintas materias o disciplinas científicas. La relación interdisciplinaria forma parte también del currículo. El aporte y la fundamentación indican que el currículo es una construcción cultural, una forma de organizar y una serie de prácticas educativas. También encontramos que en las teorías curriculares tenemos un currículo explícito y un currículo oculto. Martínez Santos y Guervilla lo interrelacionan con los valores. Se ven, se sienten, pero no se ven. Ellos indican que todos los elementos deben estar íntimamente relacionados y deben perseguir y ayudar a conseguir un mismo objetivo: el desarrollo armónico de la personalidad del sujeto. El escenario es el aula, en el cual se interrelacionan algunos aspectos entre los cuales escapan al currículo que está en forma escrita, ya que muchas veces se presentan situaciones en las cuales el docente debe sacar airoso el aprendizaje en el estudiante. Muchas veces esos conceptos
no están en forma explícita dentro del currículo, pero hay la necesidad de dar ese tema o cubrir esa necesidad en ese estudiante, y eso lo tenemos como un currículo oculto. Dentro del currículo oculto y explícito tenemos algunos autores como Dreven, quien indican los resultados implícitos, los resultados ambiguos, los genéricos pueden englobarse en el proceso de la socialización. Eisner hace una relación entre el currículo oculto y el currículo explícito. Dicen que los dos deben ejercer la misma influencia dentro del aula de clase. Gimeno está orientado a cómo están presentes los estándares en el currículo, los elementos en el currículo, cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, cómo se presentan las actividades para la consecución del aprendizaje de una materia, el desarrollo de la persona a quien va dirigido y para quién está planificado ese currículo. En las corrientes curriculares también tenemos un entorno curricular, que es el lugar en el que se encuentra inmerso el centro educativo o las instituciones. Y es determinante para el clima social del aula y para lograr un adecuado desarrollo curricular. Martín Moreno indica algunas características de un entorno curricular que se encuentra inmerso en la institución educativa. Debe estar relacionado con el comportamiento del profesor, con su nivel de exigencia y con el clima social de ese entorno curricular. El clima social es único para cada organización, es decir, que cada institución educativa tiene su organización, tiene su forma de organizar, cómo llevar sus planes de estudio, cómo es la interrelación con los docentes, con los estudiantes, con los padres de familia, qué beneficios les va a proporcionar. Está influido por distintas dimensiones académicas, como había dicho anteriormente. Cada institución tiene su pensum y tiene, de acuerdo al énfasis, así incluye las áreas a las que va a especificar. Afecta los resultados de los estudiantes en su conducta, valores y grado de satisfacción. Puede ser factor de predicción de la conducta del estudiante. El clima social en el aula es un factor para el desarrollo curricular. Moss establece 6 clases de desarrollo curricular, como son las clases orientadas hacia la innovación. Si en una institución educativa hay docentes innovadores, el currículo se va a dar en forma exitosa. En la interpretación y participación de los estudiantes, si hay motivación, pues los estudiantes van a tener mucha participación. Un currículo orientado en la consecución de los objetivos, un currículo orientado a la competencia interna, si hay motivación, si hay participación, si se alcanzan los objetivos en esa determinada área, va a haber una competencia entre los estudiantes. Clases orientadas a las competencias internas estructuradas y clases orientadas hacia el control. Cuando hay motivación, hay innovación, se consiguen los objetivos, también se tiene un control en esa aula de clase. En resumen, el currículum se puede definir como el contenido de la enseñanza, plan guía de actividades, como experiencia de docente, como sistema y como disciplina. El currículum nos da respuesta a qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. No solamente se presenta en forma explícita, sino también se presenta en forma no escrita, o sea, en forma oculta. En el entorno, él se encuentra dentro del centro educativo, tiene gran importancia para el diseño curricular y desarrollo del currículo, ya que las condiciones que lo integran son determinantes para configurar el clima social en el aula, que es un elemento de gran importancia para el diseño curricular. Muchas gracias.
Continuando con este trabajo para la República Bolivariana de Venezuela, Universidad de Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, Maestría en Gerencia Educativa, tenemos el trabajo presentado en la Cátedra de Teoría y Diseño del Currículo segundo semestre. Implementación de la interacción grupal y mapas conceptuales en la enseñanza de inglés con fines específicos, a cargo de las autoras licenciada Patricia Arteta Parra y Audes Navarro Romero, presentado a la doctora María José Ríos Ballestero, Maracaibo, agosto del 2013. El conocimiento, el aprendizaje y la lengua ha sido el norte de muchas investigaciones. De estas investigaciones se dan algunas teorías como filosóficas, de estas filosóficas y psicológicas. De estas teorías filosóficas surge el constructivismo, surge el constructivismo pedagógico, corriente que la define Paul, Carretero, Flores Paso, como una de las tendencias actuales de gran influencia en la educación, en los métodos y en los procedimientos. Este trabajo permite enmarcar lo teórico metodológico en lo que es la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. Este trabajo permite presentar los resultados de evaluación formativa implementadas en dos estrategias constructivistas, como es la interacción grupal y los mapas conceptuales, que se da en los licenciados de computación de la Facultad Experimental de la Universidad del Zulia para el desarrollo de destrezas lectoras con fines específicos. Además, la Universidad del Zulia permite orientar a los estudiantes a una mayor participación y de su propio proceso de desarrollo en el estudiante. Dentro de las teorías curriculares también encontramos una fundamentación teórica acerca del constructivismo. El constructivismo pedagógico es concebido como una construcción interna del hombre. El saber humano es considerado, viene de las experiencias y del conocimiento previo de la persona. Es de allí donde se deriva el constructivismo social, en el que se da de la influencia del entorno, introducido por Vygotsky, y propone el desarrollo de las competencias del alumno que está influenciada por la sociedad en forma cooperativa. Él propone un aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo hace que las estructuras cognitivas del individuo evolucionen y se organicen a través del intercambio intercultural, de la colaboración entre pares y la zona de desarrollo próximo. Para Romo, la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de la persona en resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial es la distancia que tiene esa persona en darle solución a ese problema con la ayuda de un adulto o con la ayuda de pares que tienen más experiencia. El constructivismo denota una estrecha relación entre las experiencias y el conocimiento previo del individuo y su contexto sociocultural y educativo. Las experiencias expuestas por los alumnos deben generar nuevos significados que modifiquen las estructuras mentales y permiten un nuevo y más alto nivel de organización mental y complejidad. Él otorga, esta estrategia otorga al docente y al alumno nuevos roles de enseñanza y aprendizaje. El docente es el mediador entre el mundo y el conocimiento que debe adquirir el alumno. El alumno es un ente activo, comprometido en su propio proceso de aprendizaje y desarrolla sus estrategias, nuevos aprendizajes a través de la interacción con el mundo, con sus compañeros y con el profesor.
También promueve el aprendizaje significativo y la toma de conciencia acerca de los procesos y evaluación de su aprendizaje. Para lograr este aprendizaje propone la interacción en grupo y los mapas conceptuales. El constructivismo explica los procesos de adquisición, del desarrollo de destrezas en comprensión lectora y las estrategias para la comprensión de textos en inglés. Estas estrategias están activas en las experiencias y el conocimiento previo que se enfoca en la zona de desarrollo próximo y estimulan al estudiante a generar sus ideas y su conocimiento. El desarrollo de las competencias lectoras en el inglés con fines específicos se le atribuye a unos factores como son los lingüísticos, lo cognitivo, lo pedagógico y lo cultural. Para Damason y Salazar son acciones a los estilos cognitivos, las diferencias individuales, las modalidades del aprendizaje como parte de la enseñanza. Dentro de este trabajo también se desarrollan los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales es una ayuda didáctica que se da en forma descriptiva y que permite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su autor es Ausubel. Los mapas conceptuales tienen tres partes, que son los conceptos, las preposiciones y la palabra de enlace. Los conceptos son las palabras o signos con los que se expresan regularidades. Las proposiciones son dos o más términos conceptuales unidos por una palabra de enlace que forma la unidad semántica. Y el enlace son palabras que sirven para ser unidas con el concepto. Estos mapas permiten la jerarquización de los conceptos, se pueden observar en forma clara, dándole una mayor relevancia a los conceptos más importantes en la parte estructural de los mapas, de estos mapas. Para Díaz y Gutiérrez indican estos mapas que son eficaces para el desarrollo de las destrezas lectoras en los estudiantes de inglés con fines específicos, para el proceso de la enseñanza de destrezas lectoras en inglés, y son eficaces para la extracción, la interpretación, la organización, la representación visual y semántica de los conceptos. La metodología utilizada en la presente investigación es de tipo descriptivo experimental y fue realizada en los periodos 1 y 2 del 2006. La muestra utilizada fue de 104 estudiantes, de los cuales 50 estuvieron matriculados en el primer periodo y el resto, 54, en el segundo periodo del mismo año. En cuanto al objetivo, su principal meta fue demostrar la efectividad de las estrategias constructivistas, mapas conceptuales de interacción visual en el desarrollo de las destrezas lectoras del inglés con fines específicos en los estudiantes de la licenciatura de computación de la Facultad Experimental de Ciencias del Uso. En cuanto a las especificaciones metodológicas aplicadas en esta investigación, es de notar que se utilizó diferentes actividades, recursos y evaluaciones relacionadas con esta estrategia. Es de anotar que estas estrategias se aplicaron únicamente a los alumnos del primer periodo de inglés. A los estudiantes del segundo periodo no se le aplicaron las estrategias mencionadas. Entre ellos tenemos los textos de internet y de revistas científicas, pero aquí aclaramos que estas fueron utilizadas para ambos periodos y fueron seleccionadas teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes y el pensum de la licenciatura, viéndose en este aspecto la transversalidad. Se formularon también objetivos orientados a la adquisición de las estrategias de lectura aplicables para la resolución de problemas lingüísticos presentes en los textos estudiados. Y de igual forma se diseñaron actividades y ejercicios grupales en el cual se dio un intercambio de opiniones y conocimientos de las ideas principales y de las ideas secundarias de los textos, asimismo que del idioma. En cuanto a la evaluación, esta se dio de manera integral,
manera integral continua y acumulativa. Se realizaron pruebas escritas cortas, individuales y grupales. Asimismo, se tuvo en cuenta la participación y la discusión. Para evaluar la aplicación de esta estrategia, se tuvo en cuenta la observación y registro de clase por parte de los docentes, así como la opinión y producto de los estudiantes. Y vemos que en el primer periodo de 2006, de los 50 alumnos inscritos, el 74% aprobó la asignatura y el 22% fue aplazado, mientras que en el segundo periodo del mismo año, de los 54 alumnos inscritos, el 62.96% aprobó la asignatura, quedando aplazado un 27.77%. Vemos que la diferencia entre el número de aprobados no es muy significativa en los dos periodos, apenas es del 6%. Podemos tener en cuenta que el número de estudiantes del segundo periodo fue mayor, siendo este de un 8%. Como conclusiones a la aplicación de estas estrategias, vemos que las herramientas constructivistas, mapa conceptual e interacción grupal favorecen el aprendizaje de los estudiantes de manera significativa en diferentes áreas, ya que se da una comprensión, discusión y utilización de los contenidos teóricos conceptuales, evitando así la mera repetición y memorización. De igual forma, los mapas conceptuales permiten visualizar gráficamente la integración de los contenidos y conceptos, jerarquizándolos e integrándolos con conocimientos y experiencias previas. Asimismo, el trabajo en grupo favorece la integración de los estudiantes al hacer un aporte de sus fortalezas. También se da una retroalimentación, un fortalecimiento de las habilidades comunicativas, ya que se evidencia un respeto por la opinión de los jóvenes. Por otro lado, las estrategias constructivistas aplicadas influyen de manera positiva en el rendimiento académico de los estudiantes, aun cuando en esta investigación no se apreciaron muchas diferencias significativas entre el primero y el segundo periodo con respecto a este tema del rendimiento académico. Sin embargo, los docentes evidenciaron mayor motivación de los estudiantes ante el aprendizaje cuando trabajaron en grupo. Por otro lado, se les facilitaron los procesos de jerarquización, esquematización, fijación, reproducción de la información de los textos y la relación con nuevos contenidos. Agradecemos mucho la atención a esta exposición y esperamos que esta haya sido de gran enriquecimiento para nuestro trabajo en las aulas con nuestros estudiantes e implementar estas estrategias.